Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. A lo largo de su viaje, Luffy adquirió varios enemigos que fueron un gran desafío para él vencer. Muchos de estos enemigos, a pesar de haber luchado contra Luffy, al final del enfrentamiento demostraron que podían cambiar. Ahora que se acerca esta batalla final en One Piece en busca del tesoro, es probable que muchos enemigos se vuelvan aliados de los sombreros de paja, queriendo participar también en esta búsqueda, aumentando aún más las fuerzas de la tripulación de Luffy. En el video de hoy vamos a hablar de los posibles enemigos de los sombreros de paja que podrían aliarse con él en el futuro, que podría motivarlos a aliarse con Luffy y cómo serían importantes para Luffy. Antes de continuar con el video, quiero pedirles su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video. Esto ayuda mucho al canal. Ahora continuemos con el video. Chicos, comencemos con un personaje que muchos esperan su regreso, conocido como la antigua deidad Skypiea Enel. Luffy y Enel se desprecian por completo y se ven como enemigos. A Enel no le agrada a Luffy por empeñar su confianza en sí mismo de que es un dios y por interferir en sus planes. Luffy odia a Enel por su arrogancia y sus intentos de destruir todo Skypiea, así como por lastimar a sus amigos. Luffy llegó a Skypiea a través de la transmisión y rápidamente se hizo amigo de algunos habitantes de Skypiea. Pronto le hablaron de Enel y de cómo es el dios de la isla. Los dos realmente no se encontrarían hasta el final del arco. Luffy se enfrentó a él en la parte superior de su barco y luchó contra él para salvar a Nami. Aunque Nami y el resto de su tripulación se salvaron, Luffy optó por perseguir contra el supuesto dios y con la ayuda de Nami y algunos otros logró derrotarlos, salvando a todo Skypiea. Luffy llamó la atención de Enel porque estaba violando las leyes de su país. Sin embargo, la extrema arrogancia de Enel significaba que no necesariamente odiaba o desagradaba a Luffy, al menos inicialmente, ya que se creía demasiado divino para preocuparse por Luffy y su tripulación. En cambio, eligió hacer un juego con sus travesuras y comenzó a jugar su propio juego. La actitud de Enel hacia Luffy cambió cuando demostró que su predicción del resultado de su partido era incorrecta. Esto llevó a una confrontación entre los dos y Enel pronto se dio cuenta de que Luffy es naturalmente inmune a sus poderes eléctricos, haciendo que Enel entrara en pánico frenético con justificación de su arrogancia y sentido de superioridad. Después de una intensa batalla con Luffy, Enel finalmente fue derrotado. Después de que Luffy lo derrotó, lo negó afirmando que nunca podría ser derrotado. Luego decidió no perseguir a Luffy y los sombreros de paja y en cambio optó por continuar con su plan original de ir a Fairy Bird, que resultó ser la luna. Después de llegar a la luna, Enel encontró robots muy interesantes que podrían ser la razón por la que Enel regrese a la Tierra y busca a Vegapunk para aprender más sobre estos robots que encontró. En consecuencia, encontrar a los sombreros de paja y unirse para lograr un objetivo común, algo que si bien Luffy todavía lo detesta, un poderoso aliado como Enel es difícil de rechazar. Hablemos de Captain Bichi, el capitán de los piratas Fire Tank y miembro de la peor generación junto a Luffy. Originalmente era un antagonista de Luffy, pero eligió ponerse del lado de los sombreros de paja cuando se dio cuenta de que sus objetivos contra Big Mom estaban alineados. Ha demostrado ser un aliado útil para Luffy y su tripulación a lo largo del arco de Whole Cake Island. Bichi encontró al capitán del sombrero de paja imprudente y agotador, pero llegó a respetarlo. A Luffy no le agradaba Bichi por sus acciones contra él y sus amigos, pero de todos modos llegó a agradarle. Bichi conoció a Luffy por primera vez en el archipiélago Sabaody, cuando se enojó mucho con el capitán de los sombreros de paja, después de que golpeó a un noble mundial y trajo la ira del almirante Kizaru a la isla. Después del salto temporal se convirtió en enemigo de Luffy y los piratas del sombrero de paja, cuando como miembro de los piratas Big Mom viajó a Zou para cazar a Sanji. Habiendo tenido éxito, Luffy se enojó por sus acciones y optó por infiltrarse en el territorio de Big Mom para recuperar a su compañero de tripulación. Se encontró aceptando a regañadientes aliarse con Bichi, pero debido a la insistencia de Jinbe, Luffy cambió de opinión. Además, saber que el objetivo de Bichi también era derrotar a Big Mom hizo que Luffy confiara aún más en él. A través de esta alianza, su relación mejoró mucho. Bichi simpatizaba con los sombreros de paja, especialmente porque su esposa, Charlotte Chiffon, se sentía en deuda con ellos por ayudar a su hermana en Thriller Bark. Como resultado, se convirtió en un valioso
poderoso aliado durante el arco de Whole Cake Island, protegiéndolos en varios puntos y negándose a entregárselos al emperador o su tripulación. Después de la conclusión de este arco, Vichi se enojó cuando Luffy fue falsamente acreditado como el autor intelectual del complot para asesinar a Big Mom. Desde entonces se han convertido nuevamente en enemigos por perseguir el mismo objetivo, pero debido a que es un personaje de gran importancia, es probable que en el futuro se alíe con Luffy para ayudarlo a encontrar el One Piece. Trafalgar Law es el capitán de los Piratas Corazón, o fue el capitán, ya que no sabemos si fue derrotado por Teach en este enfrentamiento que se está dando tras el arco de Wano. En los últimos capítulos vimos que un barco de los piratas Barba Negra se dirige a Egghead, lo que podría significar que Teach pudo haber vencido a Law. A pesar de haber perdido posiblemente contra Teach, existe una gran posibilidad de que Law pueda volver a formar equipo con Luffy y su tripulación para derrotar a Teach y ayudar a Luffy a encontrar el tesoro de One Piece. Law desde muy temprana edad demostró ser un gran aliado para Luffy. A pesar de su comportamiento insensible hacia Luffy, a Law parece agradarle. También parece estar aceptando seguir el ejemplo de Luffy cuando se trata de llevar a cabo sus planes y tolera que el capitán del sombrero de paja tome la iniciativa en muchas situaciones, a pesar de que podría molestarlo de vez en cuando. Sus primeras impresiones de Luffy fueron positivas cuando sonrió cuando vio a Luffy golpear un dragón celestial. Incluso decidió desafiar los ataques de los marinos y los almirantes para rescatar a Luffy y Jinbe cuando intentaron escapar de la batalla en Marineford, y poco después atendió sus heridas. Llegó a respetar a Luffy lo suficiente como para tolerar algunas de sus decisiones. Cuando Flamingo derrotado, Law está muy agradecido de que Luffy haya podido ayudarlo a llevar a cabo su venganza. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Kaido, Law decidió volver a luchar a su lado, como lo había hecho contra Doflamingo. Los dos trabajaron muy bien en sus diversas batallas en Onigashima, aunque Law todavía estaba irritado cuando Luffy lo mandaba constantemente, así que podríamos ver una futura alianza entre estos dos increíbles piratas nuevamente, pero esta vez en una batalla incluso más grande que Onigashima, una batalla que podría cambiar el mundo entero. El siguiente personaje que ya ha mostrado interés en Luffy y su tripulación es Jewelry Bonnie, la capitán de los piratas Bonnie, siendo miembro de la peor generación al igual que Luffy. También es hija de Bartolomeo Kuma, un revolucionario que ha demostrado en varias ocasiones ser amigo de los sombreros de paja, ayudándolos en algunas ocasiones, permitiendo que la confianza y el respeto de Bonnie por Luffy aumenten aún más. Aunque no interactuaron antes del salto temporal, después del salto temporal, Bonnie elogió a Luffy por derrotar a Doflamingo, encontrando increíble que el capitán de los sombreros de paja pudiera derrotar al líder del inframundo. Después de encontrar a Vegapunk, Luffy terminó salvando a Bonnie de ahogarse después de que ella escapó de la boca de un Mecha Shark. Ella le agradeció por salvarla, pero le recordó que son rivales. A pesar de ser rivales, existe un gran respeto entre ellos. Bonnie ni siquiera muestra una gran rivalidad con Luffy y sus compañeros, solo se convirtió en pirata para averiguar qué pasó con su padre. Con Luffy y los sombreros de paja ayudándole a ayudar a Kuma, esto hará que Bonnie en un futuro se convierta en una gran aliada de los sombreros de paja en este gran conflicto que está por venir. Aunque no es tan poderosa, Bonnie todavía es muy hábil y tiene varias formas de derrotar a sus enemigos a través del poder de su fruta del diablo, capaz de hacer que sus objetivos sean más viejos o más jóvenes. Otro posible pirata que podría formar equipo con los sombreros de paja podría ser Gecko Moria, que todavía está vivo, y Teach lo mantiene cautivo en la isla pirata. Los dos se conocieron cuando Luffy tropezó con el barco de Moria por casualidad y se convirtieron en enemigos una vez que Luffy descubrió lo que Moria estaba haciendo con las personas que capturaba. Los dos no se agradan. Moria vio a Luffy como un novato que es ingenuo acerca de la realidad del mundo y un dolor de cabeza en sus planes. A Luffy no le agrada Moria por tomar las sombras de las personas y atraparlas en su nave. Luffy también lo ve como un rival, ya que él también desea convertirse en el rey de los piratas, lo que impulsó su motivo para luchar contra él y derrotarlo. Aunque en el pasado fueron grandes enemigos, en la actualidad ese odio puede haber dejado de existir. Moria fue capturado por Teach y sus objetivos fueron completamente destruidos por el pirata. Esto pudo hacer que Moria cambiara de opinión, queriendo vengarse de Teach por haberle quitado la vida a uno de sus compañeros y por haberlo capturado. Es posible que Gecko Moria en el futuro se una temporalmente a los sombreros de paja, solo para lograr
lograr su objetivo de luchar contra Teach en busca de su venganza, una unión que parece prácticamente imposible que suceda, pero hay que recordar que en One Piece suceden muchos eventos impredecibles, como en el caso del CP0 uniéndose a los sombreros de paja solo para derrotar a los serafines. Entonces pueden darse estas uniones por intereses. Finalmente hablemos de Eutas Kid, el pirata que tiene menos posibilidades de unirse a los sombreros de paja en el futuro. Recientemente vimos que Shanks logró destruir por completo a la tripulación de Kid junto con él. Sus sueños fueron completamente destruidos por el Yonko, quien además de derrotar a toda su tripulación, aún pudo tomar la información del Rope Poneglyph que Kid logró obtener en Wano. Si Kid sigue vivo después de esta masacre provocada por la tripulación de Shanks, existe una pequeña posibilidad de que se una a Luffy en el futuro para vengarse del pelirrojo, que también es enemigo de Luffy, ya que ambos tienen el mismo objetivo de encontrar el One Piece. A pesar de su rivalidad, Kid tiene cierto respeto y admiración por Luffy debido a su infame reputación de causar caos donde quiera que vaya. Los dos se conocieron en el archipiélago Sabaody, donde ambos fueron vistos como miembros de la peor generación. Kid estaba muy emocionado cuando supo que Sombrero de Paja Luffy estaba en Sabaody y estaba ansioso por verlo hacer algo loco. Obtuvo su deseo cuando vio a Luffy caer en la casa de subastas y golpear al noble mundial Charlos, algo que ni siquiera él esperaba que hiciera. En el caos que siguió decidió trabajar con Luffy y Trafalgar Law para luchar contra los marinos antes de que se separaran. El dúo se reunió 2 años después en Wano, después de que Kid y Luffy fueran capturados por el emperador Kaido. A pesar de sus desacuerdos, eventualmente formaron una alianza para derrotar a Kaido, con Kid uniéndose a Luffy y Trafalgar Law en Onigashima. Aunque sus personalidades son opuestas entre sí, Kid tiene cierto respeto por el capitán de los sombreros de paja y está impresionado por sus numerosas hazañas y payasadas. Esto significa que todavía hay una pequeña posibilidad de que Kid vuelva a formar equipo con los sombreros de paja si todavía está vivo. Ahora que Shanks se convierte en un enemigo activo, Luffy se enfrentará a él en algún momento de su viaje y con la ayuda de Kid, esta pelea podría volverse aún más grande. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.